Bueno, muchísimas gracias al pastor José Pablo por la posibilidad y la oportunidad que me brinda de poder estar acá compartiendo el día de hoy con ustedes. Yo no me quiero poner exquisito, pero sí quisiera consultar la posibilidad de poder quitar estas luces porque estoy como un gatillo en la noche, todo encandilado. ¿Será posible? Por la grabación no, ve, no. A veces a uno le dicen que no y de ahí, hay que aceptar, ¿cierto? Hoy vamos a tener la última charla de la serie Los Malos de la Pascua. ¿Se acuerdan que estamos en esta serie? Y esta serie se contextualiza en este tiempo de Pascua que iniciamos el domingo anterior, el domingo de resurrección, el domingo más importante para nosotros, las y los discípulos de Jesús. Y hoy, este domingo, el primer domingo después de domingo de resurrección, es un domingo que en algunas tradiciones de la iglesia le llaman octava de Pascua. Y octava de Pascua hace referencia a que después del domingo de resurrección todavía es como si agarráramos ese domingo y lo estiráramos 8 días más. Pero no solo el domingo a nivel temporal, a nivel de tiempo, sino la alegría del resucitado, la alegría de tener a un Cristo resucitado en nuestras vidas. Y es agarrar esa alegría, ese gozo, esa esperanza de la resurrección y estirarla por 8 días más. Por eso hoy también seguimos celebrando y la iglesia no para de celebrar la resurrección del Señor. Amén. Amén. Sí, seguimos celebrando la resurrección del Señor, seguimos caminando a la luz del resucitado y esa es la invitación que Él nos hace a cada una y a cada uno de nosotros, a vivir de la mano del resucitado. Hoy les he de confesar que para mí fue un poquito desafiante poder identificar, bueno, yo voy a utilizar intencionalmente las comillas, a unos malos en toda la narrativa o en la narración más bien de la Pascua. Y los malos que yo identifiqué hoy quizás algunos o muchos y muchas de nosotras nos vamos a identificar con ellos. Y yo pongo ese malos entre comillas porque de alguna manera creo que fueron malillos circunstancialmente, porque en realidad para nosotros son héroes de la fe. Y esto me hace recordar algún contenido de redes sociales que me he encontrado y probablemente si me ha salido a mí, a usted también. Y ahorita, bueno, me acabo de pensar en eso, entonces no lo traía preparado, pero no sé si han visto un contenido que dice algo así como, cuando vos y yo pensamos en Moisés, no pensamos en ese hombre asesino, pensamos en el libertador de Israel. ¿Lo han visto? ¿Han visto ese contenido? No. Bueno, van a ver que después el algoritmo nos está escuchando. Sé que saliendo del servicio les va a salir. Lo decreto. No, mentira. No, mentira. No lo decreto, pero sí estoy seguro porque el algoritmo nos está escuchando. Y hoy yo quise señalar un episodio muy puntual de estos malos de la Pascua, pero en realidad la historia y la tradición de la iglesia nos hacen recordarles como héroes de la fe, como hombres que pusieron su confianza en el Señor y que se movieron para predicar esa buena noticia de Jesucristo, esa buena noticia del Dios hecho hombre. Y el contexto, quisiera brindarles un poquito de contexto antes de caer en el pasaje. Recuerden que estamos ya iniciando el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Jesús y sus discípulos estaban en Betania, estaban comiendo en la casa de Simón el leproso, si lo recuerdan, y ahí pasó algo importante. Ahí vino una mujer y ungió a Jesús. ¿Se acuerdan? Pablo, qué bueno verte. No te había visto hace ratillo. Ungió al Señor,
¿verdad? Derramó aquel perfume carísimo. Los discípulos se incomodaron y dijeron, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Ese perfume se hubiera vendido por mucho dinero. Pasa por ahí, luego se mueven hacia Jerusalén. El Señor envía a algunos de sus discípulos a preparar la cena de Pesaj, la cena de Pascua. El Señor celebra la cena de Pascua con sus discípulos. Y después de la cena se van a Getsemaní, se van al Monte de los Olivos a orar. ¿Estamos contextualizados? ¿Sí? ¿Sí? Y la porción del Evangelio que vamos a profundizar el día de hoy está en Mateo 26, del 36 al 46. Y es precisamente una parte de la historia que nos narra un pequeño episodio en el que Jesús estaba allí en ese monte con sus discípulos. Y vamos a leer el Evangelio. Dice, ¿me acompañan? ¿Sí? ¿Lo leemos? Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Ojalá podamos irnos imaginando la escena. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Juan y Santiago. Empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Recapitulamos un momento. Se va con los discípulos a Getsemaní a orar, a un jardín. Podemos imaginarnos, yo le digo potrero, puede ser como un potrero en términos ticos. Y se va el Señor y era recurrente que fueran a ese lugar a orar. Y se va el Señor con todos sus discípulos, llega hasta cierto punto y en ese punto los deja ahí sentaditos. ¿Y ahí qué hace? Tomar a un círculo más pequeño, un círculo más íntimo. Toma a Pedro, a Juan y a Santiago. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Esa fue una petición que hace Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrado su rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Probablemente oró muchísimo más. Esto es lo que registra el Evangelio. Tuvo un tiempo fuerte de oración. Algún momento quizás hizo una pausa, se levantó. En otro de los evangelios, acuérdense que estos tres son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En otro de los evangelios narra o dice que Jesús se había apartado como a un tiro de piedra. Eso también es relativo, ¿verdad? Dependiendo de la fuerza de quien tire la piedra. Sí, digo yo. Pero bueno, no nos enfrasquemos en detalles, no nos distraigamos con detalles. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró, ¿cómo? ¿Los encontró cómo? Dormidos. Yo no sé si ustedes se están imaginando y cómo pudo, qué expresión pudo haber tenido el Señor, el momento que estaba atravesando el Señor. Momentos antes Él estaba diciendo a su Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y y dijo a Pedro, le reprocha probablemente, ¿será posible? Y le reprocha quizás hasta con dolor, creo yo, que le reprocha con dolor, con desilusión. ¿Será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez, Él los deja ahí, los deja despiertitos, porque después de haberlos
trapeado, diría mi bisabuela. Él dice, aquí los dejo despiertitos velando, ¿verdad? Se fue a orar otra vez. Dice que por segunda vez se alejó a orar. Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos, porque tenían mucho sueño. Probablemente la cena de pesaje estuvo pesadita y les cayó pesada. Los dejó y se apartó por tercera vez. Los dejó, o sea, los encontró dormidos y dijo, ¿qué pudo haber dicho el Señor? ¿Qué pudo haber pensado el Señor? Lo que probablemente piensa con más de uno de nosotros, ¿verdad que sí? Ay, le rasca la cabeza, dice, bueno, mi amor es grande, mi amor cubre multitud de faltas. Dice, los dejó y se apartó, los dejó y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración. Después se acercó a los discípulos y les dijo, todavía dormidos y descansando. Pero ya que está próxima la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije al principio, me costó un poquitito encontrar algunos malos. Y yo dije, bueno, los discípulos aquí no se portaron muy bien. Vamos a categorizarlos ahí por un ratillo nada más. Y malos, y explico por qué, porque no supieron entender la necesidad circunstancial de su amigo, de su maestro, y acompañarle de manera acorde. El Señor en ese momento estaba atravesando agonía, estaba atravesando un dolor, una angustia, una tristeza de muerte, les había dicho anteriormente. Se los había expresado. Y no se lo había expresado a todos, o sí, probablemente se los había expresado a Pedro, a Santiago y a Juan, a su círculo más íntimo, a esos discípulos que habían caminado con él aproximadamente 3 años. Y los discípulos no supieron leer, no supieron leer el momento circunstancial que estaba atravesando el maestro. No supieron leer la necesidad que tenía Jesús de ser acompañado en oración, de permanecer allí con Él, acompañándole. No supieron responderle de manera acorde. Y por eso hoy, solo hoy, para nosotros van a ser un poquito malos. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos con Pedro, con Juan, con Santiago? En el sentido de que muchas veces, y mientras digo esto, yo quisiera que usted pudiera en su mente traer algún episodio o algunos episodios en los que probablemente usted y yo no hemos sabido estar para otros. No hemos sabido estar, no hemos sabido acompañar para personas cercanas a nosotros, conocidas o no, que nos han manifestado de alguna manera su profunda necesidad de ser acompañadas, su profunda necesidad de una presencia real, de una presencia no solo real, sino compasiva, consciente, amable, misericordiosa. No sé si usted logra reflejarse en Pedro, en Juan y en Santiago por un momento. Y si no lo logra, yo le invito a que lo logre. Le invito a que hagamos ese ejercicio. Pongámonos por un momento en el lugar de Pedro, de Juan y de Santiago, de no poderle responder a alguien que quizás tenía
no solo la necesidad, sino la expectativa de que usted y yo pudiéramos estar ahí. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que en nuestro seguimiento de Jesús estamos o hemos estado dormidos, somnolientos, aletargados, distraídos? Yo soy el primero que sí digo, muchas veces. Ojalá que alguien me acompañe para no estar yo solo con la mano arriba. Pero poniéndonos un poquito más serios, yo he sentido mucho esa sensación. Yo he sentido mucho la sensación de que a veces no estoy lo enfocado que pudiera estar. Y que de alguna manera el Señor me encuentra dormido ante situaciones donde quizás Él espera que yo responda de alguna manera en particular. Tal vez Él quiere mostrarse a alguna persona a través de mí, como hijo suyo, como discípulo suyo, y tal vez no he estado suficientemente consciente, suficientemente despierto para que el Señor pueda mostrarse a alguien a través de mí. Y yo solo quisiera invitarles muy amorosamente a que en nuestro corazón podamos hacernos estas dos preguntas. ¿Qué tan despiertos somos? ¿Qué tan despiertos estamos? Y cuando yo me hago esta pregunta, pueden haber muchísimas respuestas. Yo quiero señalar únicamente dos puntos. Cuando yo me hago esta pregunta, y muy ágilmente vienen a mí estas dos ideas. Una primera idea es la idea del ensimismamiento. Dice que los discípulos estaban dormidos, el Señor les dijo, por favor, velen conmigo aquí, oren, y se rulearon, como decimos en Tico Pachuco. Es una variante del tico. Se durmieron. Y dice, porque tenían sueño. Probablemente estaban cansados, probablemente también sentían angustia, sentían cierta incertidumbre de lo que iba a pasar con su maestro a partir de lo que ya él les había anunciado. Pero a veces nosotros tendemos a ensimismarnos. Y como estamos ensimismados, viéndonos a nosotros mismos, preocupándonos solo por nosotros mismos, enfocándonos solamente en nuestras cosas, en nuestros asuntos, tenemos poca capacidad y poca sensibilidad para poder mirar la necesidad, el dolor de la persona que tenemos a nuestro lado. La necesidad de Jesús era muy palpable y los discípulos no supieron leerla. ¿Cuántas veces hay personas a nuestro alrededor que tienen necesidades palpables y nosotros, quizás por estar ensimismados, muy preocupados por nuestros propios asuntos, no logramos ser sensibles a esas necesidades? Y la otra idea que quería señalar es la idea de distracción. ¿Cuántas veces estamos muy distraídos con un montón de cosas y eso no nos permite enfocarnos en lo esencial, enfocarnos en lo realmente importante? Les dejo estas dos ideas ahí sobre la mesa para que podamos irlas viendo. La petición de Jesús a sus discípulos fue muy concisa, muy precisa, muy puntual. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. ¿Qué pasa si nosotros tomamos esas palabras para nosotros? Ahora en este tiempo de Pascua, y nos planteamos un escenario donde el Señor nos dice de manera muy personal a cada una y a cada uno de nosotros: quédate acá, permanece despierto conmigo. ¿Qué pueden significar esas palabras
de manera personal para cada uno y cada una de nosotras. Quédate aquí y permanece despierto conmigo. Para mí, de alguna manera, pensar en esto me conduce a la posibilidad de pensar en la necesidad de saber estar y de saber acompañar. Y parece sencillo y parece muy natural, pero aprender a estar y aprender a acompañar es todo un desafío. ¿Cómo le hacemos para saber estar o para saber acompañar? Esta es una pregunta que nos podría tomar mucho tiempo de reflexión comunitaria. Y por supuesto no vamos a agotar aquí las respuestas, pero yo quise señalar 4 puntos que me parecieron un buen inicio para poder reflexionar en torno a lo que es o a lo que puede ser el saber estar para alguien, ¿sí? Un primer punto que quisiera que revisáramos lo enmarqué como una revisión paradigmática, una revisión identitaria. Y contrarrestando al ensimismamiento, yo quise compartir con ustedes este texto de San Pablo, que se encuentra en Primera de Corintios 12, del 12 al 31. El texto es muy largo, pero voy a leer un par de textos muy puntuales. Permítame porque estoy en segunda. Ok. Cuando yo hablo de una revisión paradigmática, es lo que tal vez, y aquí hay colegas, hablo de revisar las creencias centrales que nosotros podemos tener. Una creencia central es un pensamiento que está ahí y que de ese pensamiento se desagregan muchos otros pensamientos en nuestra forma general de pensar, y los pensamientos obviamente se convierten en actitudes, se convierten en acciones. Y me parece que como iglesia, como familia de fe, es importante que nosotros podamos revisar, darnos la oportunidad de revisar esto. Y cuando hablo de revisión identitaria, es que a veces, no sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa, olvido una parte de mi identidad, una parte de la identidad que me fue dada en el bautismo, y es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Al ser iglesia no podemos perder de vista que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así lo dice San Pablo, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y cada uno un miembro en particular. El texto es largo, ahí se los dejo para que lo puedan revisar en algún otro momento, pero Pablo a nosotros nos dice, hey, no pierdan de vista esto es parte esencial de su identidad en Cristo. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Es más, ustedes son un cuerpo. Y el texto también nos empieza a hablar de cómo ese cuerpo está articulado, cómo ese cuerpo es diverso, es plural en cuanto a sus funciones, y cómo cada parte de ese cuerpo es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Así ustedes y yo somos importantes para el buen funcionamiento de esta comunidad de fe. Si en algún momento usted no se ha sentido parte, yo quiero decirle, usted es parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo místico de Cristo extendido por toda la tierra, congregado en distintas tradiciones, bajo distintas formas, pero iglesia toda, una gran iglesia extendida por todo el mundo, trascendiendo las épocas también. Usted y yo somos miembros de ese cuerpo, así, imperfectos, frágiles, contradictorios, pecadores,
somos miembros de ese cuerpo santo y místico de Cristo. Y cuando yo hablo de una revisión identitaria, hablo de tener mucha claridad con respecto a eso, a quiénes somos nosotros en Cristo. Somos hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios, pero en cuanto a la iglesia, somos miembros de ese cuerpo místico. Y el texto nos habla un poco acerca de, bueno, no me voy a adelantar porque es el siguiente punto. Esa revisión es importante porque en la medida en la que usted y yo revisemos y recalibremos cómo nos ve Dios y quiénes somos para Dios, eso de alguna manera muy útil nos ayuda a poder recalibrar cuál es nuestra posición en la iglesia. Un segundo punto dice: Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a servir. Sirvámonos por amor los unos a los otros. Y quiero leer para ustedes el texto de Gálatas, un pequeño versículo muy puntual que está en la carta que San Pablo escribió a los cristianos que vivían en Galacia. Y dice 5:13, dice Pablo: ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor. ¿Por medio de qué? Del amor. Porque toda la ley se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Escritura nos muestra cómo es el deseo de Dios que nosotros podamos aprender a servirnos los unos a los otros. Suena fácil, pero es todo un desafío, porque en ese sírvanse los unos a los otros nos vamos a encontrar un montón de cosas que probablemente está en la letra pequeñita del contrato, que no está tan a la vista. Y esa letra pequeñita probablemente dice: sírvanse aunque no piensen igual, sírvanse aunque no crean todo igual, sírvanse aunque tengan opiniones políticas o ideológicas distintas, sírvanse a pesar de un montón de salvedades. Pero el consejo del apóstol es: sírvanse por amor los unos a los otros. Un tercer punto que quise rescatar es: Dios nos ha dado dones particulares a cada uno. Sirvamos de acuerdo a esos dones. Dios ha sido tan generoso con ustedes y conmigo que nos ha dado un montón, no uno, estoy seguro, un montón de dones, un montón de talentos, un montón de habilidades para que nosotros podamos ponerlos al servicio de los demás. De los demás me refiero a la gente en general y a la iglesia, a esta familia de fe. Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo. Ese es el 27, perdón. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas, maestros, pastores y maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después de hacer sanación, socorrer a los necesitados, el don de gobierno, don de lenguas. Dice el 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros. Avanzo al 31, ustedes por su parte aspiren a los dones más valiosos. Y ahora les indicaré un camino mucho mejor. Y luego pasa al capítulo 13, donde nos habla de la preeminencia del amor. Pablo tiene certeza de que a ustedes y a mí nos fueron dados en abundancia un montón de dones y de talentos que Dios nos llama a poner al servicio de la gente que está a nuestro alrededor. Y esto, hoy, 2025, es contracultural. Hoy, 2025, es contracultural.
en una sociedad donde todo el mundo ve solamente por lo suyo, en una sociedad individualista, consumista, materialista, donde parece que nadie hace nada sino sin esperar nada a cambio, el Señor nos sigue pidiendo hoy que seamos contracultura, que podamos mostrar ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones, dice en otro pasaje, a través de lo que podemos mostrar, a través del servicio que podemos dar a otras y a otros. Y Él nos sigue diciendo a nuestro oído y a nuestro corazón, sean contracultura. Servir, esperar, hacer algo sin esperar nada a cambio. Yo no sé aquí generacionalmente cómo andamos. Yo soy un chiquillo de 40, si no me lo digo yo, y yo crecí en una iglesia pentecostal donde si me precio de algo al recordar esa época es que a mí me enseñaron a servir. No lo digo con arrogancia ni con soberbia, no, jamás, sino que en esa iglesia donde yo crecí y donde viví muchas cosas muy bonitas y otras muy desafiantes, algo bueno que yo puedo rescatar hoy, muchos años después, es que a mí, mi pastora, porque yo tuve una pastora y también esa es otra cosa de la que me precio, de haber tenido en mi adolescencia, entre el 98 y 10 años más que estuve allí, una mujer líder, una mujer pastora. Y yo creo que eso me marcó también en mi vida y en el ministerio, ver a una mujer en esa época liderando una comunidad grande de hasta 500 personas, dándonos ejemplo en muchas cosas. Hoy también puedo ver críticamente, por supuesto, esa etapa de mi vida y esa comunidad, pero yo me precio de que a mí me enseñaron a servir. Y cuando yo digo eso, y en otros momentos lo he compartido, yo recuerdo a la pastora, verla súper presentada un domingo predicando, pero también me acuerdo verla en las ferias que hacía la iglesia para recoger fondos, en la pila de la iglesia lavando ollas. Me acuerdo verla limpiando pisos, con la escoba y el palo piso en la mano. Y después el domingo se arreglaba y a predicar. Y yo aprendí a través de eso, de ese ejemplo, que predicar no solo, que servir a Dios no solamente es estar aquí arriba, sino que más bien afuera es donde hay muchísima más necesidad. Estar aquí es bonito, sí, por supuesto que es bonito y es una gran responsabilidad, pero afuera Dios nos está llamando a servir. Dios nos ha dado dones particulares, El don que probablemente te dio a vos, no me lo dio a mí. Y por eso es que el cuerpo, los miembros del cuerpo se complementan. No todos cantamos lindísimo como las ministras que estaban aquí, las chicas. No todos tienen el talento musical de los chicos, sino que todos tenemos distintos talentos. Y en esa medida todos somos útiles y todos somos necesarios en el caminar de la iglesia. Y un cuarto punto para continuar, dice, una posible clave es profundizar en el amor. Y si hay algo categórico que el Señor, que el resucitado nos dijo, donde no hay tela de duda, no hay letra chica, es ámense los unos a los otros. Que se dice tan fácil en una oración, pero es el gran desafío que tenemos como discípulos, como seguidores y seguidoras de Jesús, el aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo se traduce eso? Al principio dije, no traigo estos elementos para agotarlos acá, sino más bien es para llevárnoslos para la casa, para llevarnos esto y generar conversaciones con la pareja, con los hijos, con quien convivamos, con nuestros amigos, amigas, vecinos, la gente del trabajo, donde se preste. ¿Qué significa el amarse unos a otros? Al hablar del amor, quise traer un aporte de un señor que se llama Eric Fromm.
Erich Fromm es un psicoanalista alemán, judío, del siglo XX, y él escribe un par de libros que son referentes y que yo les invito a que puedan buscar y leer para quien quiera profundizar. Hay un libro que se llama El arte de amar. ¿Alguien ha escuchado ese libro? ¿Sí? ¿Algunas manitas? Y a mí me gusta mucho un aporte que él hace en ese libro y remite a 4 componentes. Yo quisiera que hagamos el ejercicio de poder de alguna manera cruzar lo que el Señor Jesucristo nos dice, lo que San Pablo, los consejos de San Pablo, con esto que desde la psicología o el psicoanálisis podríamos también mirar. Él plantea 4 componentes. Yo creo que yo los entiendo mejor al revés, entonces los voy a explicar como yo los entiendo, y ahí les va a quedar el reto de leer el libro y decir, estaba bateando o no, está bien. Yo los entiendo al revés y les voy a explicar por qué. Fromm plantea que para que ustedes y yo, plantea algo que de entrada es muy duro. Él dice, ustedes no saben amar, ustedes no saben amar. Y como no saben amar, cuando uno no sabe algo, ¿qué tiene que hacer? Aprenderlo, claro, tenemos que aprenderlo. Y él nos desafía a aprender a amar. Y en ese desafío que nos hace, él dice, ustedes tienen que aprender a amar. Y para poder aprender a amar, no se remite únicamente al amor romántico, por supuesto. Él tiene una perspectiva mucho más amplia. Y él dice, para que ustedes aprendan a amar, o para que nosotros todos y todas aprendamos a amar, lo primero que tenemos que hacer es conocer aquello que queremos amar. Porque ustedes y yo no podemos amar algo que no conocemos. Por eso desde una perspectiva espiritual también es importante para acrecentar nuestro amor por Dios, es buscar a Dios, es aprender de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Cuál es el carácter de Dios? Para poder fortalecer esa relación con Él y conocerle y aprender a amarle cada día más. Y lo que nos dice Fromm es, disculpen, lo que nos dice Fromm es, ustedes necesitan conocer aquello que quieren amar. Y para que nosotros podamos amarnos unos a otros, tenemos que ¿qué? Conocernos. Disculpen, conocernos unos a otros. Tener esos espacios que nos permitan conocer a la persona, conocer a la otra persona. Y conocemos a la otra persona ¿cómo? Sencillamente conversando, escuchando, sacando tiempo para escuchar, para conocer, para abrirnos también y que las otras personas nos puedan conocer a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia de fe? ¿Quiénes somos como personas? Conocimiento. El primer punto que dice Fromm para aprender a amar es conocerse, conocer aquello que queremos amar. Un segundo punto es, él le llama respeto. Y Fromm entiende el respeto como esa capacidad de poder valorar a quien queremos amar tal y como es. No pretender cambiarla, porque muchas veces queremos que aquello que amamos se ajuste o se adapte a como nosotros queremos que sea, ¿sí o no? Yo te amo, pero quiero que seas como yo quiero que seas. Y lo que dice Fromm es, vamos a conocer aquello que queremos amar, pero también vamos a respetar aquello que queremos amar. En el sentido de, vamos a reconocer cómo es la persona. Vamos a valorarla tal y como es. Y eso ya nos representa desafío, como somos nosotros los seres humanos. Un tercer componente que nos plantea Fromm es la responsabilidad. La responsabilidad aquí no como un deber o una obligación, sino como la habilidad, eso también lo dice Covey, si han leído a Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, responsabilidad se compone de 2 palabras, responsabilidad, la habilidad de responder en la forma en la que se espera o se desea de nosotros. Y cuando nosotros amamos, entonces aprendemos a responder de la forma en la que la persona amada necesita que nosotros respondamos. Y un cuarto componente del amor en Fromm es el cuidado. Para Fromm, amar es cuidar, es procurar el bien conveniente para la otra persona.
es todo un desafío y es todo un proceso. Por eso la invitación es, empecemos a caminar o sigamos caminando. Veamos a ver si esto nos aporta en nuestros propios procesos personales. Si nos aporta, lo integramos. Si no nos aporta mucho, lo dejamos por ahí. Pero me pareció valioso rescatar ese componente, esos componentes que nos plantea Fromm. Saber estar y saber acompañar. Esa consigna para una comunidad de fe plantea todo un reto también. Para una familia de fe. ¿Qué creen que es eso? ¿A qué se parece? A un consultorio, pero ¿qué tipo de consultorio? Un consultorio militar, una carpa, un hospital de campaña. Sí. Y aquí quise rescatar esta imagen haciendo memoria del Papa Francisco, de cómo él nos visualizaba como iglesia, como un hospital de campaña. Un hospital de campaña que está donde probablemente se está librando una batalla. Y ahí está la iglesia para cuidar, para atender, para recibir, para acoger a gente que necesita cuidado, que necesita atención, que necesita un abrazo, que necesita escucha, que necesita ser aceptada. Francisco siempre decía, la iglesia es como un hospital de campaña, que está allí donde se necesita. Y siempre hablaba de ser una iglesia en salida, una iglesia que pudiera salir, no que se encerrara en las cuatro paredes, sino más bien que pudiéramos aprender a salir. A mí me gusta mucho una frase de John Wesley, el fundador del metodismo, y él decía algo así muy puntual. Él decía, mi parroquia, él era reverendo, era pastor, y él decía, mi parroquia es el mundo. Y esas palabras tan cortitas y tan puntuales lo que nos mostraba era que él veía un gran campo de servicio afuera, que él no solo concebía el espacio de servicio de la cortina para acá, que más bien él concebía el espacio de servicio de la cortina para afuera. Mi parroquia es el mundo, afuera donde está la necesidad. Y esas palabras son tan acordes con esta invitación de Francisco de mirarnos como un hospital de campaña, un hospital que está allá donde la gente realmente necesita ser atendida. Y la combino mucho, por supuesto, con el nombre de nuestra comunidad. Ser un refugio para tanta gente que está lastimada, que ha sido rechazada, que ha sido violentada. Y en ese exterior frío, donde muchas veces hay carencia de amor, el Señor nos pide a refugio ser ese refugio que acoge a gente que posiblemente ha buscado otros espacios eclesiales, otras comunidades, y de alguna manera no se ha sentido acogida. Refugio es ese refugio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han tenido esa experiencia personal de que refugio es efectivamente ese refugio? ¿Sí? Podríamos hacer como un video de testimonios o algo así. De experiencias, testimonios era muy de experiencias. Porque para muchos y muchas estoy seguro que refugio es ese espacio, esa comunidad que nos ha acogido, que nos ha abrazado, que nos ha dado un lugar, que nos ha recordado que somos hijos, que somos hijas, que somos discípulos y discípulas, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y termino otra vez retomando las palabras de Jesús a los discípulos. Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago, estén atentos y oren para no caer en la tentación. Estar atentos y orar no hace más, o para mí hace referencia, voy a desgranarlo quizás mejor, estén atentos. El Señor les decía a los discípulos, estén atentos, y hoy probablemente si traemos estas palabras
a nuestra actualidad, a nuestro aquí y ahora, nos dice: hey, estén atentos, estén despiertos, estén conscientes, no se distraigan, identifiquen los distractores que probablemente puedan haber en sus vidas y empiecen progresivamente a quitarlos y enfóquense. ¿Recuerdan aquel texto de Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese texto de Hebreos no nos habla más que de enfoque, puestos los ojos en Jesús. Independientemente de lo que pueda pasar alrededor, el escritor de la carta a los Hebreos nos dice: enfóquense. Y ese enfóquense es esto: estén atentos, estén despiertos. Luego Jesús les dice: oren, oren. Y aquí, revisando algunos comentaristas, lo que tal vez hace referencia es a esa vida devocional, personal de cada uno y de cada una. A ese espacio en el que podemos, a esa pausa que podemos hacer vos y yo para estar a solas con Dios. Y otra vez, esto es contracultural, ¿cierto? Y sí, estoy seguro que todos recordamos aquel texto de cuando los discípulos le preguntaban a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo primero que les dice? Busquen, entren a su cuarto, enciérrense, cerrada la puerta, oren al Padre. Y esa instrucción sigue estando vigente. La invitación que nos hace Jesús es: hagan pausa. En medio de ese corre tan histérico que llevamos más de uno, hagan pausa, búsquenme, hagan pausa, bajen revoluciones y oremos. Y en ese orar es: abrámosle nuestro corazón al Señor, digámosle lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, y hagamos pausa. Y en esa pausa encontrar claridad, encontrar orientación, encontrar la luz que muchas veces nuestras decisiones y nuestra cotidianidad nos demanda. Estén atentos y oren para no caer en tentación. Y la tentación puede ser muchas cosas. Esta expresión para cada uno y cada una de nosotros puede simbolizar situaciones distintas. Aquí voy a enfocarlo con respecto a lo que había dicho hace un ratito. Aquí la tentación puede ser distraernos con tantas cosas que perdemos de vista lo esencial. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Padre bueno, Padre tierno y amoroso, te damos gracias. Te damos gracias porque has manifestado en nosotros la vida del resucitado y nos has llamado también a resucitar con Él. Te damos gracias porque nos tomas de la mano fuertemente, nos tomas amorosamente de tu mano y nos invitas a caminar contigo, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados, a pesar de nuestra fragilidad, de nuestras contradicciones. Tú nos tomas de la mano y nos invitas a caminar contigo. Así como los discípulos iban camino de Emaús, Señor, nosotros que iban caminando contigo y sin saberlo, nosotros queremos caminar contigo, sabiendo y teniendo la convicción de que tú nos tienes tomados de nuestra mano, de que tú no nos sueltas, de que tú nos has abrazado con un amor eterno, incondicional, que tu misericordia nos ha envuelto, nos ha sanado, nos ha hecho libres, nos ha levantado, nos ha dignificado, ha puesto anillo en nuestra mano, un vestido nuevo, sandalia en nuestro pie. Señor, y nos has llamado para darnos propósito en ti. Te damos gracias porque estás presente en nuestras cotidianidades, en nuestras luchas, en nuestros enredos cotidianos. Señor, tú estás ahí, en los encuentros y desencuentros que tenemos, en
en esta vida tan ansiosa, tan corre que tenemos, tú estás con nosotros. Esa fue tu promesa al ascender. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos aferrarnos a esas palabras tuyas. Queremos aferrarnos a esa promesa tuya. Aferrarnos, Señor, y no soltar esa promesa que tú hiciste a tu iglesia, que ibas a estar con nosotros. En medio de cualquier circunstancia, queremos tener la confianza profunda en nuestro corazón de que tú estás con nosotros. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo a saber estar para otros, empezando por nuestra casa, por nuestra familia. Enséñanos a saber acompañar a quienes tengan necesidades y nos las hagan saber. Señor, que nuestro corazón sea un corazón sensible a las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Y si está en nuestras manos, responder de alguna forma, mitigar algún dolor, algún sufrimiento, alguna carencia. Habla a nuestro corazón, no permitas que nuestro corazón se endurezca. Haz que nuestro corazón sea sensible, que perciba con facilidad tu presencia en el dolor de otras personas. Te damos gracias por estar acá. Gracias por que has hablado a nuestro corazón. Gracias por este domingo más donde seguimos celebrando tu resurrección. Yo quiero orar por todas las personas que puedan tener alguna necesidad, que han venido hoy a hacer comunidad y han traído en su corazón alguna necesidad. Si usted tiene alguna necesidad, solo le pido que levante la manita para saber y poder verle. Y si usted tiene alguna necesidad especial, allí donde usted está, el Señor le está viendo, y le está viendo con amor y con misericordia. Y como iglesia nos vamos a unir un momento para orar por esas personas que han levantado sus manos. Y si usted no ha levantado su mano, pero tiene esa necesidad, tenga plena seguridad de que el Señor está viendo y Él no se tarda en responder. A veces esa respuesta no es acorde con lo que nuestro corazón espera, pero el Señor está allí acompañándonos. Padre, mira con misericordia a tu iglesia. Mira con misericordia las necesidades de tus hijos e hijas. Sé propicio, Señor. Derrama tu misericordia, tu compasión, tu gracia sobre cada vida que está aquí y que ha confiado en ti y que confía y se esfuerza y persevera en confiar en ti. Pero decimos, Señor, como tú dijiste en aquel momento, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, por este domingo y te damos gracias por esta fiesta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, iglesia. Un aplauso para el Señor. ¿A quién le entrego el micrófono?